entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hemos recorrido casi todo el camino de la Cuaresma, el cual nos lleva al encuentro con Jesús para celebrar la Pascua. Este es el camino que nos invita a optar por un cambio de vida, morir con Cristo para resucitar con Él. Hoy Jesús entra a la ciudad santa, Jerusalén. Hoy también Jesús quiere entrar en nuestro corazón para reinar en Él. Preside nuestra misa el Padre Ángel Infante. De pie lo recibimos y cantamos todos. Señor, su santa marcha, tiene poder, honor y gloria, mostramos ante tu Hijo al Señor. El Señor. Una voz, canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Mesías Salvador, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El libro del profeta Isaías nos muestra al Mesías, sometido a una serie de maltratos. El apóstol San Pablo, en su carta a los filipenses, nos recuerda que Cristo, siendo Dios, no se vale de su condición divina, sino que se humilla y toma condición humana, y además por obediencia acepta la muerte, y una muerte de cruz. San Mateo en el Evangelio nos relata la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a cantar
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo pongo a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de martiles, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temed, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, tanto en el cielo, en la tierra, en el abismo, y en toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él le contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo de celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Él les respondió: Él se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo, acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracia y se la dio, diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre,
sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé del fruto de la uva hasta el día en que beba de nuevo con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: Te aseguro que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro les replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los mismos decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zabadeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar ni una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Dejándolo de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tumulto de gente, con espadas y palos, mandados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor le había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y les dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús les dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús les dijo: Guarda la espada. Quien usa espada, a la espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver qué terminaría todo aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Y a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían,
Finalmente comparecieron dos que dijeron: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y les dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que se levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon, diciendo: A este profeta, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús en Galileo. Pedro negó delante de todos, diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo que él estaba allí. Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargadamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y, atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado. He entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y, después de discutirlo, compraron con ellas el campo de alfarero para cementarlo de forastero. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron a los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo de alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sacerdotes y los ancianos, no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaban a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso, el que la gente quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó:
¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato le preguntó. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todos eran inútiles y que, al contrario, se estaban formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzándole una corona de espinas, se le ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él las rodillas, se burlaban de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaron la caña y lo golpearon con ella la cabeza, y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevaran la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron de beber vino mezclado con miel. Él probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando la suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban injuriaban y decían moviendo la cabeza: Tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es él el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron las tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlos, algunos de los que estaban allí dijeron: A Elías, llama a este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada de vinagre y, sujetándola a una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando un fuerte grito, exaltó el espíritu. Ponemos de rodillas un momento. ¿Dónde me En esto, el borde del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rodaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas,
entraron a la ciudad santa y se apreciaron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaban, dijeron atemorizados: Realmente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde los lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó a que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en unas sábanas limpias, lo puso en el sepulcro nuevo que se había cavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros, y asegurad la vigilancia, como sabéis. Ellos fueron y sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jerusalén, que el pueblo bate palmas y ramos y canta hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, está diciendo que ha llegado el Mesías, que ha llegado el Rey de Israel, pero todo ese pueblo va a experimentar una cierta decepción porque tenían un concepto político del Mesías, de que el Mesías vendría militarmente a expulsar al Imperio Romano, que en aquel momento había invadido esa región. Entonces el pueblo veía en la llegada del Mesías la nueva liberación de Israel del impostor romano. Y entonces resulta que el Mesías no llega en un carruaje, que no llega con una caballería, que no llega con fuerzas armadas, que no llega con alfombra roja ni trompeta, sino que llega montado en un burro, que la gente pone mantos y ramas y cantan hosana al Hijo de David. Este signo del Mesías es un signo para decirnos a nosotros que la liberación, la conquista por la que viene Jesús, es el corazón de cada hombre. Y por supuesto se pone en evidencia en esta pasión que hemos escuchado el pecado de todo un pueblo que manipulado, que con una idea terrenal del Mesías, primero lo aclama hosana, un pueblo que luego va a gritar crucifíquenlo, unas autoridades religiosas que dicen conocer las Escrituras, pero las Escrituras han servido para un provecho personal y no para cuidar al pueblo, y entonces se cierran y condenan al Mesías. Luego están los apóstoles que le prometen fidelidad hasta el final al Señor. ¿Y qué pasa cuando detienen a Jesús? Platica, ¿para qué te tengo? Se fueron. Pedro que le dice, no, yo te voy a defender. Y al final, yo no lo he visto. No, yo no lo conozco. Y hasta maldiciones echa Pedro para negar que él conocía al Mesías. Luego está Judas el traidor, el que vende al maestro. Y luego están las autoridades civiles. El pueblo, las autoridades religiosas tenían cierto temor. Incluso los sectores religiosos, fariseos, saduceos,
herodianos, celotes, tenían también miedo, porque si el imperio llegaba a la conclusión de que verdaderamente Jesús es el Mesías, iban a destruir el templo, iban nuevamente a sufrir otra humillación. Y entonces la máxima autoridad judía o religiosa dice: conviene que uno muera por todos y no que todo el pueblo sea destruido y sea destruido el templo. No se daba cuenta que con eso que estaba diciendo estaba cumpliendo también la profecía de que uno muriera por todos. Entonces todo el pueblo pecador es llevado en los hombros de Jesús. Todas las autoridades religiosas, cada persona, cada gente que gritaba crucifícalo, allí eran cargados en los hombros de Jesús en aquella cruz, llevada al Calvario. Subir al Calvario en la cruz para quemar en el amor y en la misericordia el pecado. Allí el ardor, el fuego del amor de Dios va a consumir el pecado de toda la humanidad. Cuando Jesucristo diga: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un árbol comenzó el pecado y en un árbol va a ser consumido por el amor y la misericordia de Dios. Pues nosotros al iniciar la Semana Santa pensamos y nos llevamos en nuestro corazón ese camino de la pasión del Señor. Les decía yo en la breve exhortación allí en el patio que el camino de la pasión de Cristo, con distintas formas, quizás con distintos estilos, se reproduce en la vida de cada uno de nosotros. Pero el llevar simbólicamente esta palma bendita en la mano nos debe recordar desde la fe que Jesús llevó hasta el final la cruz, que Jesús me perdonó y que también yo puedo llegar hasta el final con todas las situaciones que tenga que enfrentar cada día, que cada uno puede llevar con la mirada puesta en el Maestro que va adelante y con la mirada puesta en la cruz y con la esperanza de saber que el que persevera hasta el final, ese tendrá la luz de la vida. Es lo que ha hecho Jesús, llevar la cruz hasta el final, subir a la cruz y resucitar al tercer día para destruir la muerte, el pecado y abrir de nuevo de par en par las puertas del paraíso, para que el hombre, el discípulo de Cristo, el que le siga fielmente, pueda participar después de peregrinar por este mundo de la plenitud de la vida en la resurrección. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, proclamado, profesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció en Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos ahora al Señor. Por la Iglesia, que sufren sus miembros, que quiera hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que, apurando el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumpla en nuestra vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Con el ofertorio damos inicio a la liturgia de la Eucaristía. Pan y vino vienen al altar para ser convertidos en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Es oportuno el momento para poner en las manos de Dios, junto con el pan y el vino, todas nuestras necesidades materiales y espirituales, para que por su gran bondad y misericordia podamos alcanzar lo que le pedimos. Aquí presenta mejor valor, te pido un poco más de fe y de humildad, de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeña y tan humilde para entrar en ti. Milagro de amor tan infinito, en que Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, Servicio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia y que no la merecen nuestras obras, que podamos recibirla en este sacrificio único por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente,
se dignó padecer por los impíos y ser contado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Todo tiene tu huella, Señor. Tú eres el Dios del amor. Todo tiene tu huella, Señor. Tú eres el Dios del amor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Oh, Santo, oh, Santo, oh, Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro arzobispo Raúl, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Salúdense fraternalmente con la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Que el gozo eterno reine Sediento de en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para nosotros motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable.
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese mismo Jesús nos da su cuerpo como alimento y nos invita a la mesa para compartirlo con todos nosotros, y así participemos de la vida eterna. Para recibir la comunión vendremos 2 filas por el pasillo central y 1 fila por cada pasillo lateral.
al Cristo vivo representado en los más necesitados. Fortalecidos con estos santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que en su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hosana, 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 Hosana. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosana, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición solemne. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Hosana, 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 Hosana.